Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo a donde se encuentren localizados. Tenemos que darle gracias a Dios en este día porque nos ha regalado un día más para poder vivir. Hace muchos años yo estaba evangelizando las calles de Nueva York, cuando las calles de Nueva York estaban inundadas de gente sin hogar y de vagabundos, que prácticamente muchos de ellos hasta a veces morían en la calle. Y yo estaba hablando con uno de ellos, que lógicamente estaba tomando alcohol, y me hizo una pregunta, y la pregunta fue: ¿cómo podemos tener victoria sobre el pecado? Y yo realmente tuve que empezar a buscar lo mejor de lo mejor en mi cabeza para responderle. Pero ahora yo quiero hacerle una aclaración. La palabra pecado viene de la palabra griega amartia. Eso es pecado. Y el pecado, de acuerdo a esa palabra, significaba para ellos que, por ejemplo, yo tiro una flecha y no le doy justo en el blanco y erro un poquito, y eso es lo que significa la palabra. Así que pecado, en cierta forma, para aquellos que tienen un pequeño problemita con esa palabra, es errarle un poquito al objetivo, al blanco, a lo que tenemos que hacer. ¿Qué significa que estamos guardados con Cristo en Dios? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo voy a hablar de Colosenses 3:3. Y Colosenses 3:3 dice: y ustedes están ahora guardados con Cristo en Dios. Y esto quiere decir que estamos protegidos, resguardados y unidos a Cristo ahora que lo aceptamos en una manera íntima y segura. Finalmente, quiero que te imagines un mundo que no va a ser nada lindo, pero que es realmente la escena del mundo que nosotros viviríamos si no tuviéramos a Jesucristo. Así que vamos a empezar a usar la imaginación y vamos a empezar a imaginar ese mundo. Vamos a imaginar un mundo que está sumido en la oscuridad espiritual, moral, y donde la humanidad vive en un estado constante de desesperanza, de desesperación. Y eso todo sucede alrededor tuyo, no te creas que te vas a escapar. Imagínate un mundo donde la basura, la sangre, los asesinos, las plagas, las enfermedades, las traiciones y la misma muerte carnal final estén corriendo y en abundancia alrededor tuyo, donde quiera que te muevas, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Imagínate un mundo de desesperanza y de angustia y ansiedad perpetua. La gente vive en un estado de constante ansiedad y desesperación, sin encontrar respuesta, sin la promesa de redención y vida eterna que Jesús sí te la da. Y cada día en ese mundo oscuro todo se convierte en una lucha que no tiene sentido, que tiene un vacío existencial y que tiene una ausencia total de propósito. Imagínate también que ese mundo es un caos moral y donde no existe el respeto. Sin el ejemplo y la enseñanza moral de Jesucristo, esa sociedad que nos estamos imaginando se sumergería
en un abismo de corrupción y depravación moral total. La falta de un estándar ético que esté basado en el amor y la compasión no existirían, y existiría una explotación del hombre por el hombre brutal, con una opresión y un sufrimiento humano continuo. En ese mundo que yo quiero que te imagines, también piensa en la deshumanización y falta de empatía. ¿Y qué quiero decir? La ausencia de la enseñanza de amar al prójimo como a uno mismo deja a la humanidad desprovista de compasión y empatía, y la crueldad y la indiferencia reinan en las interacciones humanas entre nosotros. Va a haber crueldad, va a haber indiferencia, no va a haber amor, no va a haber compasión. Y la compasión, para peor, si alguien la tiene, va a ser vista como algo tonto y una debilidad que tú tienes en tu alma, en tu corazón o en tu mente, como pasó con la metáfora del buen samaritano, que estaba tirado en el suelo sangrando y muriendo, y pasaron por al lado y ni siquiera lo miraron. También imagínate que en ese mundo que yo te estoy invitando a que te imagines, haya un dominio total de poder, que tú no puedas tener libertad de nada y donde estés bajo una opresión masiva, sin la idea de que todos nosotros somos iguales ante Dios y que merecemos dignidad y respeto. No va a existir ni el respeto ni la dignidad, ni vamos a ser todos iguales ante Dios. Imagínate ese mundo. Imagínate que las injusticias sociales se perpetúan, son continuas. Y lo peor de todo es que la brecha entre ricos y pobres va a ser cada vez más y más y más grande, donde vamos a llegar quizás a tener que andar por las calles pidiendo comida. Imagínate ese mundo. Imagínate un mundo lleno de desesperación espiritual. La separación eterna de Dios pesa sobre la conciencia de la humanidad, creando un abismo tremendo entre el hombre y el Creador. Y la búsqueda frenética de significado y trascendencia solo conduce a callejones sin salida y desilusión. Espero que todas estas palabras que yo te he dicho para que te imagines un mundo así hayan resonado no solamente en tu mente, pero en tu corazón. Porque ese es el mundo que realmente tendríamos que estar viviendo si Jesucristo no hubiera dado su sangre por nosotros. En esta escena desgarradora, porque realmente lo que les dije es horrible, el mundo se convierte así en un lugar oscuro y sombrío, donde la luz de la esperanza y la redención que tenemos con Jesucristo parece estar completamente extinguida y parece como que no existe. La ausencia de la muerte y la resurrección de Jesucristo deja a la humanidad perdida en un mar de desesperación, angustia y locura y desamparo, sin un camino claro, directo, ejemplar,
que nos lleve a la salvación y a la reconciliación con Dios. Ahora, voy a leerles Colosenses 3:3 otra vez. Porque tú has muerto y tu vida está ahora guardada o resguardada con Cristo en Dios. ¿Qué significa que estamos resguardados con Cristo en Dios? Quiere decir que estamos protegidos, resguardados, unidos a Cristo en una manera íntima y segura. A veces en los mensajes míos yo repito ciertas palabras o ciertas frases y no se crean que es porque tengo falta de memoria o algún problema mental, sino porque yo como maestro que soy, entiendo perfectamente que por repetición muchas veces las palabras quedan mucho mejor implantadas en la mente y en el corazón. Entonces, no es suficiente saber que Jesús murió por nosotros. También debemos entender que nosotros tenemos que morir por Él. Y ahí vamos a ir a Gálatas 2:20, donde todos los días tenemos que leerlo y decir: Dios mío, ayúdame. Crucifícame con Jesucristo en la cruz. Deja mi cuerpo colgado ahí en la cruz y que Jesucristo viva dentro de mí. El apóstol Pablo dice: estamos resguardados con Cristo de otras formas. Y yo se lo voy a explicar un poquito después. Ahora estamos resguardados con Cristo en Dios a través de la obra del Espíritu Santo, quien bautiza a todos los creyentes, a todos aquellos que Jesucristo les golpeó el corazón y ellos abrieron el corazón y lo aceptaron como el Señor de su vida. Y estamos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12:13. Para los cristianos, estar resguardados con Cristo implica una unión espiritual muy especial con Jesús, que se produce a través de ¿qué? Se produce a través de la fe en Él como el Salvador y Señor de nuestro corazón y nuestras vidas. Se entiende que en Cristo los creyentes están protegidos y seguros en Dios. Fíjense estas palabras porque son profundas y fuertes. Estamos protegidos y seguros en Dios. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Jesucristo de la forma que Él murió y hemos resucitado cuando Él resucitó. Esto implica lo que les dije antes, una relación íntima con Jesucristo que proporciona seguridad, otra vez lo digo, protección y salvación espiritual. ¿Qué diferencia a ese mundo que al principio yo les dije que se imaginaran? Este mensaje es justamente para hacerles ver a ustedes y a mí la diferencia que es tener a Jesucristo en el corazón. Primero, porque nos perdonó
todos los horribles pecados que todos tenemos o teníamos. Y tenemos que entender que no solamente fue eso, sino la protección espiritual. En la salvación, esencialmente entramos en Cristo. Nuestra historia se hace una sola, y lo dice la Biblia, con la historia de Cristo. Por lo tanto, y acá viene la palabra que a nadie le gusta escuchar mucho. Por lo tanto, hemos muerto con Cristo al pecado. Esta verdad, porque esto es una verdad, es la base para la enseñanza que Pablo usa en Romanos 6. Y yo voy a conectar Colosenses 3:3 con el capítulo 6 del libro de Romanos para que entendamos mejor lo impresionante y maravilloso que fue la redención que nuestro Señor Jesucristo nos regaló. En el capítulo 6 del libro de Romanos, en la Biblia, trata sobre la libertad del pecado y la esclavitud, porque las dos cosas vienen juntas cuando tenemos pecados. Somos esclavos del pecado, pero también no somos libres, estamos encadenados por el pecado. Y entonces Pablo, en este capítulo, trata sobre la importancia de Jesucristo cuando nos regaló su sangre y nos dio la libertad del pecado y la esclavitud. Ahora, la pregunta que muchos me han hecho y muchos estarán haciendo, y yo también me pregunto, ¿qué ganamos con estar protegidos por Jesucristo? Y acá viene lo contrario al primer mundo que yo le dije que se imaginaran, lleno de muerte, de sangre, de desesperación, en el cual no estaba Jesucristo. Y ahora vamos a ver en este mundo que estamos y que creemos en Jesucristo y hacemos lo que dice Jesucristo, ¿qué es lo que ganamos? Vamos a ganar libertad del pecado, y eso, créanmelo, yo he sido el pecador más grande del mundo, no tengo problema en decirlo, y ser libre del pecado es el regalo más grande que podemos recibir. Pablo enfatiza que aquellos que están en Cristo ya no están más bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio de la gracia divina. Esta libertad no debe ser usado como una excusa para pecar, sino como una oportunidad para vivir una vida justa, santa, moral y con amor. Y les voy a decir algo, yo lo he visto personalmente, no en una, sino en varias iglesias, que hay cristianos, lamentablemente, o gente que se llama cristiano, que no tienen problema en tener 1, 2, 3, 4 pecados todos los días, porque la idea de ello es que cuando llega la noche, con la gracia de Dios, podemos confesar, arrepentirnos, y Dios nos perdona, y al otro día vamos otra vez a pecar. Y no es así, no es así. También, ¿qué ganamos? Ganamos que no somos esclavos de la injusticia. Los creyentes son exhortados a ofrecerse a sí mismos
como esclavos de la justicia, en lugar de esclavos del pecado. La justicia de Dios conduce a la santidad, que es una palabra muy poderosa. Y en última instancia también conduce a ¿qué? Al regalo más grande, que es la vida eterna. Eso lo ganamos por aceptar a Jesucristo. ¿Y qué más ganamos aceptando a Jesucristo? El resultado del pecado y la gracia. Pablo discute las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y todos sabemos que las olas, vamos a decir, del pecado es la muerte. Este capítulo destaca la transformación radical que tiene lugar en la vida del creyente a través de la obra redentora de solamente una persona, de alguien que sufrió, que fue crucificado, que se sangró hasta la última gota de sangre por ti y por mí, y que se llama Jesucristo. En resumen, el mensaje central del capítulo de Romanos es algo maravilloso. Acá viene la respuesta a lo que me preguntó aquel señor en las calles de Nueva York hace muchos años. El mensaje central es la victoria sobre el pecado y la vida en libertad. Si ustedes creen que hay algo más grande que eso en el mundo espiritual, por favor, mándenme un mensaje. Porque vencer el pecado y vivir en libertad con la gracia de Dios es un regalo que no tiene precio. En Romanos 4:7, para terminar este pequeño mensaje, vamos a leer juntos. Ustedes pueden tomar sus Biblias y en Romanos 6, 4, 7, ustedes pueden leer conmigo. Si están prontos, vamos a empezar. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en una vida nueva, una vida maravillosa. Porque si fuimos plantados juntamente con Jesucristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o mujer fue crucificado o crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos y hermanas, hemos hablado de una palabra que a veces no nos gusta mencionar mucho, pero yo creo que ha sido un mensaje que quizás a mí y a ustedes también, puede ser que esta noche, antes de poner la cabeza en la almohada, pensemos un poquito en la diferencia entre un mundo horrible, desastroso y lleno de dolor cuando no está Jesucristo, y en un mundo maravilloso, lleno de compasión, de amor, de misericordia, de hermandad, de colectividad, de gracia, cuando Jesucristo
nos golpea el corazón y nosotros le abrimos la puerta. Ahora, lo que queda por decir es solamente una cosa. Tú escuchaste todo el mensaje y lo que hace falta ahora es que aquel que todavía no se ha decidido por seguir a Jesucristo, en este mismo momento cierre los ojos, confiese sus pecados, arrepiéntase ante Dios y abra su corazón para que Jesucristo entre y usted viva un mundo maravilloso y una vida eterna. En el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias, hermanos.